As tentativas de articulação entre psicanálise e política não são um fenômeno recente. Podemos pensar que no século XX, com a escola de Frankfurt, Adorno, Marcuse, essa articulação já havia. E agora também isso persiste com, por exemplo, Zizek, Ernesto Laclau, entre outros. Hoje aqui no podcast iremos falar sobre psicanálise e política com a convidada Nora Merlin. Eu sou Alexandre Starnino e este é o podcast de Psicanálise e Filosofia. Hoje estamos com a convidada Nora Merlin, agradeço por ter aceito o convite. No, yo soy la agradecida. Sim. Eu queria iniciar com uma pergunta. Né? Existe um certo imaginário de que a figura do analista é uma figura neutra, que não teria uma dimensão política, não poderia se envolver com questões políticas, sejam elas quais forem. Eu queria te perguntar o que pensa dessa premissa, podemos dizer. Bueno, yo creo que Lacan habló de la neutralidad del analista. Freud también habló de la neutralidad del analista. Y yo creo que no comparto la lectura que se hizo de esa afirmación, ¿no? Digo, en parte sí, en parte no, en el sentido de que la neutralidad del analista es en el acto analítico, ¿no? En ese sentido sí, se tiene que despojar de sus ideales, de su ideología, de sus sectarismos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no puede tener ideología no puede inscribirse políticamente, ¿no? Digo, por ejemplo, Lacan tiene una afirmación donde dice el inconsciente es la política, por ejemplo. O por ejemplo, un psicoanalista debe estar a la altura de la época, de la subjetividad de su época. Entonces, yo creo que no puede ser pensado un psicoanálisis sin la época, ¿no? Rechazando, reprimiendo, forcluyendo la época. Entonces, en ese sentido, me parece que se literalizó esa neutralidad del analista que tiene que funcionar, pero en el dispositivo analítico, ¿no? No como el analista en la polis o como ciudadano, no, me parece que de ninguna manera. Es decir, inclusive no es pensable un psicoanálisis sin la época, en el sentido de que, bueno, tanto Freud como Lacan dicen el sujeto se constituye desde el otro. Es imposible que, por ejemplo, Freud en la experiencia de satisfacción, ¿no? Dice, el recién nacido sin el otro se muere. Entonces, el otro lo politiza, lo ingresa a la polis, lo nombra, lo identifica, ¿no? Le da insignias, pertenencias, bueno, hay toda una alienación al otro. Después, bueno, hay un trabajo de desalienación, de separación, etc. Pero el sujeto se constituye desde el otro, y desde Lacan mismo también dice, desde el deseo del otro, ¿no? No hay sujeto en causa de sí mismo. O sujeito constituído a partir do outro, podemos dizer, da linguagem, do social. Acho que o Lacan também formula que o inconsciente é o social em algum momento também. Sí. Y bueno, claro, y el inconsciente justamente está afuera, sí, ¿no? Es una dimensión que no es que está adentro, o uno puede decir ni adentro ni afuera. Inclusive, bueno, yo creo que no es posible un psicoanálisis alejado de la época, alejado de la realidad. Bueno, la realidad es una instancia psíquica también, ¿no?
desde Freud, es una instancia la realidad. Por otro lado, bueno, la realidad es fantasmática, es singular, o sea que yo creo que hay que diferenciar lo que es la subjetividad o la época en el sentido de determinaciones históricas, políticas de una época, de lo que es el sujeto. El sujeto es singular, cómo afecta esa época en una singularidad. ¿No? E além do horizonte clínico, podemos dizer, né, onde o analista, essa neutralidade, a gente percebe que ela é uma falsa neutralidade. Eu creio que é uma farsa. Não haveria uma neutralidade absoluta, podemos dizer, a não ser no ato analítico, numa sessão, aí é diferente. Não? Agora, para além disso, as tentativas de teorização que aproximam categorias da psicanálise e o campo político. Conheço o teu trabalho com o Ernesto Laclau e eu queria falar um pouquinho dessa perspectiva, podemos dizer, laclauiana. O Laclau, nas primeiras páginas de A Razão Populista, que é um texto bastante conhecido no Brasil e, enfim, é muito importante na obra do Laclau, nas primeiras páginas ele diz que o objetivo dele é pensar a natureza das identidades coletivas, né? E das identificações coletivas. Como a gente pode pensar o que seria uma identidade coletiva? Fala-se muito do fenômeno do feminismo, no Brasil a questão dos movimentos negros, né? Como pensar o que é uma identidade coletiva para o Laclau? O que são identificações coletivas? Como que isso é possível? Como se articulam? Sí, bueno, Laclau es un teórico que articula la teoría política con el psicoanálisis, con los aportes de Gramsci, con Althusser, con la lingüística, la retórica, incluye los afectos, ¿no? Incluye categorías como el objeto A, sobredeterminación, etc. O sea que con todos esos elementos él construye su teoría de cómo se construye un pueblo, sería. Es decir, vos me preguntabas por las identidades colectivas. Él toma la idea de hegemonía de Gramsci, pero le da toda una vuelta, ¿no? Entonces él incluye también una categoría que es muy importante, que es articulación. Es una categoría muy importante porque, bueno, él toma muchas categorías del psicoanálisis. Por ejemplo, habla de la construcción de hegemonía, dicho fácilmente, es cómo se construye una voluntad popular, ¿no? Que la voluntad popular no es la suma de los votos. Eso es otra cosa. Ese es un criterio cuantitativo, ¿no? La suma de los votos. Sí. Pero la voluntad popular es otra cosa. Es cómo se construye un nosotros, ¿no? Donde intervienen las demandas. Él habla de demandas populares. La demanda también es una construcción política, ¿no? Cualquier pedido no es una demanda. Esa demanda se tiene que articular en una cadena de diferencias. Ahora, ¿cómo sabemos si una demanda se va a articular o no a una cadena? No lo sabemos a posteriori. No es algo que es definido a priori. Claro, sí. No es un dato a priori, no es, yo quiero esta demanda y la voy a articular, no. E um conjunto de demandas vai organizar uma identidade coletiva. Sí, pero una es una identidad de diferencias. Entonces ahí ya estamos en problemas. Que está oposta a otras, por eso que ela se constituye, claro, sería eso. Claro, esas demandas articulatorias son
Laclau utiliza la teoría de Saussure también. Sim. Entonces, cada demanda se diferencia de las otras por su relación de oposición con las otras. Entonces, ¿no? Como el signo en Saussure. Sim, sim. Es lo que no es los otros. Entonces, la unidad de la construcción de voluntad popular es la demanda. No sabemos cuál demanda va a incluirse como eslabón de la cadena articulatoria. Y cada demanda es una relación de diferencia que se opone a las otras, pero a su vez, en relación a lo que se va construyendo como barrera antagónica, como conflicto político, hay una equivalencia. Entonces, en esa diferencia, en relación al conflicto y al antagonismo político, hay una afirmación. Hay algo que se niega, ¿no? Laclau le dice ellos, y hay algo que se afirma. Y lo que se afirma adquiere vamos a decir, una identidad, que también eso es otro problema que se abre, de diferencias, pero en relación al adversario político, ¿no? Hay una equivalencia. Sí. Pero en esa equivalencia no se cancelan las diferencias. Sí. Y eso presenta una tensión permanente que no se resuelve. Sí. Y hay que poder soportar esa tensión porque no es una masa. Entonces es una construcción de diferencias, ¿no? Y que hay que poder habitar. Yo creo que hay todo un aprendizaje, si querés, una cuestión pedagógica también en esto de, ¿no? Aprender a convivir en las diferencias, porque no es que en la construcción se resuelven, se cancelan, se sintetizan, no, permanecen las diferencias. Entonces por eso nosotros decimos, Laclau dice que las construcciones populares son precarias, son inestables. A marca da contingência, né? Marca da contingência. Justamente pelo estofo ali da demanda que estão articulando essas identidades. Claro, es muy precaria, a diferencia del poder, ¿no? Entonces, porque no es fácil habitar en la pluralidad. Por eso Laclau dice es radicalizar la democracia. Porque ¿Qué es radicalizar? Y bueno, porque ya la misma construcción es una construcción democrática. Democracia radical significa muchas cosas. Porque, por ejemplo, por empezar, yo creo que esa construcción de voluntad popular es una voluntad de demandas y de afectos también, y de insatisfacciones también, porque la demanda es la inscripción de una marca, de una falta, ¿no? Entonces, esa construcción en sí es una construcción democrática en el sentido de pluralismo también, porque no es una masa homogénea, identitaria, ¿no? O igualitaria, no, se conserva la materialidad, vamos a decir, del populismo, es la heterogeneidad. Por otro lado, se radicaliza la democracia porque cuando uno dice, ¿cómo definimos la democracia? Gobierno del pueblo. Decimos gobierno del pueblo, pero los republicanos odian al pueblo, ¿no? Sí. Y se creen que la democracia válida y universal es la democracia representativa. Esa es una cara de la democracia, pero no se agota el problema de la democracia, ¿no? Hay una instancia que tiene que ver con democracia como gobierno del pueblo. Y que el pueblo está bien, gobierna por sus representantes, pero ningún representante o ninguna representación representa del todo. Ninguna. Es una definición de la representación.
Sí. Entonces todas las representaciones fallan, ninguna representa del todo. Una representa a la otra y a la otra, pero no. Hay un resto que no tiene representación. Y yo encuentro ahí la soberanía, justamente, ¿no? Ese resto no representado es como la condición de la construcción popular, ¿no? Entonces, esa es la radicalización de la democracia. Ahora, algunos, vamos a decir que republicanos, entre comillas, que dicen, no, que el populismo, que es la teoría de Laclau, que es construcción de pueblo, eso es el populismo, ¿no? Te dicen, están en contra de la república o están en contra de las instituciones. Es una ignorancia increíble esa, porque estas demandas se dirigen a las instituciones, se dirigen al otro, se dirigen al Estado, porque un pueblo sin digamos, o una demanda sin instituciones termina funcionando en el vacío, autoeróticamente, ¿no? O sea que estas construcciones necesitan de las instituciones. Claro, instituciones con raíces en lo popular, que sean capaces de escuchar las demandas populares. Pero cuando dicen que los populismos van en contra de la democracia, yo no sé de qué están hablando. O van en contra de la república. Lo que pasa es que no les gusta las voces de la calle, porque tienen el formato de la democracia europea, ¿no? Sin pueblo. É interessante que o Laclau vai desconstruir justamente a ideia de populismo que se tinha nas leituras anteriores e vai criar ali o seu conceito de populismo. Claro, pero en la falla de la representación, ahí en ese resto surge la insatisfacción soberana que no se representa. Claro. Aí estaria ali claro. o traço do povo. Claro. E esse povo, podemos dizer, vamos pensar em categorias mais habituais que usamos na política, esquerda, direita. Esse povo pode ser tanto de direita quanto de esquerda, no sentido das demandas e das reivindicações. Bueno, ahí los teóricos del populismo o los que nos interesa la cuestión populista no nos ponemos de acuerdo. Porque claro, así como hablábamos hace un rato de que en Freud uno puede encontrar muchas cosas contradictorias, en Laclau también. En Laclau también. Entonces Laclau dijo las dos cosas. Laclau dijo, el populismo es como vamos a decir, una estructura, ¿no? Sin ideología, que puede ser de izquierda y de derecha, ¿no? Dijo eso, sí. Laclau. Pero al mismo tiempo dice, es la demanda de los de abajo hacia los de arriba. También. Y a mí, yo creo que el populismo es de izquierda. Porque no hay populismo de derecha, eso es fascismo. No hay un heterogéneo, no hay una construcción de pueblo, no hay pluralidad, no hay heterogéneo radical, no hay, ¿no? Hay discurso único, hay rechazo de la política y el populismo es una construcción política. Al poder no le gusta la política, no le gusta el pueblo tampoco, se creen que es exceso, que es violencia. Mas do ponto de vista estrutural opera do mesmo modo, com as demandas, com as cadeias, no sentido de que, por mais que seja um fascismo ou que seja um populismo, mas as bases ali estão na articulação das demandas insatisfeitas. Claro, yo creo que la lectura que a mí me gusta hacer de Laclau es me quedo con las demandas de los de abajo hacia ¿no? En contra del poder. El nosotros es una construcción popular y Laclau, una de las virtudes de la teoría de Laclau es que incluye el afecto en la política. Entonces yo creo que eso es lo que trabajamos, los que vinimos después de Laclau. Yo encuentro que el afecto principal del poder o del neoliberalismo o del neofascismo, de la nueva derecha, es el odio. Porque como el poder rechaza la política, ¿no? ¿Cómo surge
bueno, digamos, se podría ubicar desde acá. ¿Cómo surge el neoliberalismo? ¿No? ¿Cómo se profundiza el neoliberalismo? Dicen, bueno, termina la guerra de inteligencia, no hay más, dice Thatcher, no hay más alternativa, ¿no? Lo que hay es neoliberalismo, ganó el capitalismo, no, se terminó la política, empieza la gestión, la administración, hay como un rechazo de la política. Entonces, explícito, ¿no? Se terminó la historia, se terminaron las ideologías. Bueno, entonces, ¿cómo retorna ese conflicto político rechazado, forcluido? Retorna como odio. Retorna como no hay otra forma. Si no hay política, si no hay conflicto, ¿cómo se tramitan las diferencias? Como odio. Es decir, no hay lugar ahí para la inscripción del otro. Entonces, lo que hay es psicología de las masas o fascismo. Y mucha gente, en el sentido común, confunde fascismo con populismo. Confunde. Se creen, populismo, fascismo. No, yo creo que es una gran ignorancia pensarlo así. Você faz, então, eu já vi em alguns livros que você faz uma diferença entre povo e massa. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, sim. Acho que vai um pouco nessa questão também do ódio, né? ¿No? Sí, pero me quedó algo para decir de lo anterior y ahora retomo. Sí. Que yo lo que te decía es que el afecto principal del fascismo, del neoliberalismo, es el odio. Sí. Porque el odio es el modo que tiene los fascismos o el neoliberalismo de tramitar las diferencias. Y uno de mis aportes, vamos a decir, es que el afecto principal en las construcciones populares es el amor político. Sí, porque uno está acostumbrado a pensar el amor en su dimensión singular, privada, en el ámbito privado, ¿no? Entonces yo empecé a pensar en un amor que tiene otro estatuto, que se juega en lo público. Por ejemplo, y creo que en la base de las construcciones estas de populares está la demanda, está el deseo y tiene que estar el amor, sí. ¿No? Pero es un amor que no es el amor pensado desde la introducción del narcisismo en Freud, porque a mí me parece que es una lectura sesgada esa del amor en Freud, porque muchos psicoanalistas dicen, el amor, y entonces hacen la teoría del narcisismo, introducción del narcisismo, ¿no? Entonces me voy a ir por las ramas, pero no importa. En introducción del narcisismo, Freud ubica una serie que va del autoerotismo, narcisismo, elección de objeto, ¿no? Entonces se superpone en la elección de objeto, se piensa la elección de objeto con la lógica de introducción del narcisismo. Siempre pensado desde el yo, de lo que uno fue, lo que uno es, lo que uno quiere ser, pero todo eso es narcisismo. Pero no se llega a la dimensión de amar al otro como lo hétero, lo extraño, ¿no? Lo que me saca de mí mismo, un amor más allá de la identificación. Ahí sería un vínculo masivo, en ese sentido. Yo creo que la psicología de las masas es pensable desde un amor, desde el narcisismo, ¿no? Desde el amor ese de se ama lo que es idéntico a sí mismo. Sí. Ahí geraría un vínculo masivo, sí, por ese amor pero de eso sí mismo, ver sí mismo en ese otro. Eso no nos da una respuesta de cómo se construye comunidad. Eso es un conjunto de yoes, de individuos, uno más uno más uno más uno, ¿no? Todos iguales, más el líder, el que ocupa el lugar del líder, que es el lugar del ideal, y todos, ¿no? Hay identificación hacia el ideal, identificación
horizontal entre los miembros de la masa, pero es el uno, la lógica del uno, no es la lógica del dos, de lo hétero. Desde psicología de las masas yo veo como un obstáculo en la construcción de comunidad, ¿no? Y Freud Freud nos conduce a esa, ¿no? Nos conduce a la psicología de las masas, nos aporta la psicología de las masas, y yo creo que Freud no encuentra respuesta para construir comunidad. Por eso escribe El malestar en la cultura. Él dice, y el problema de Freud, y lo dice con todas las letras, es, el programa de la cultura fracasa, ¿no? Fracasa, claro, es una cultura pensada desde las identificaciones, desde una moral universal, desde el super yo, para todos, ¿no? Desde el imperativo categórico. Y Freud, en las últimas hojas del malestar en la cultura, dice: esta cultura está enferma, ¿no? Hay un triunfo de Tánatos y hay que buscar los nuevos, lo dice con todas las letras, necesitamos nuevos analistas que se ocupen de la cultura. Sí. ¿No? Sí. Es como que, bueno, está dentro de la línea de sus últimos textos. Él le interesaba mucho la cultura, pero no encontró solución. Él dice, bueno, él encuentra una gramática política que dice que él lo piensa como un dualismo pulsional entre Eros y Tánatos, y yo creo que el neoliberalismo es el triunfo de la pulsión de muerte. Es un dispositivo y es un sistema que tiende va a reventar, ¿no? Si no somos capaces de encontrar un Eros o un amor político o una construcción popular basada en el amor político, en el amor a lo común, que haga de freno de mano. Porque Eros, así como lo formula Freud en Malestar, Más allá del principio del placer, él dice, bueno, Eros es lo que pone límite a Tánatos. Entonces, pero ¿qué pasó? El neoliberalismo se plantea como el triunfo de la libertad ilimitada, ¿no? O el ideal de lo ilimitado. Entonces, una libertad ilimitada, libertad de, acá se llegó a decir, de vender órganos, de usar armas, libertad, ¿no? de comernos entre todos, de consumir hasta reventar. Inclusive con la pandemia se vio, ¿no? Acá los libertarios decían, no, si el Estado es un Estado que pone límites en el sentido de la vida o de la salud, no, eso es una dictadura, decían los libertarios. Yo soy libre con mi cuerpo hago lo que quiero, con mi plata hago lo que quiero, ¿no? Entonces, y bueno, entonces esa libertad ilimitada, lo ilimitado, esa es una, digamos, también es una definición de la pulsión de muerte. Sim. Agora, pensando nos fenômenos de propagação midiática, claro. Seja pela via da mídia tradicional, seja pela via do que a gente tem hoje nas redes sociais, me parece que há uma potencialização desses laços, né? Como você pensa a questão mais contemporânea da comunicação na relação com os vínculos identitários? No, yo creo que se constata un triunfo del neoliberalismo en la cultura, a pesar de que es un sistema que fracasó, porque es un sistema que fracasó porque no le dio, no custodió los derechos de las mayorías, ¿no? Solamente custodió, defendió los privilegios de la élite, ¿no? El derrame famoso nunca aconteció, ¿no? Porque el neoliberalismo surge como diciendo, bueno, vamos a tratar de que los ricos sean más ricos y en algún momento eso va a derramar y ahí sí. Van a tener todo. Resulta que los ricos fueron más ricos, la riqueza se concentró y nunca se distribuyó.
en ese sentido fracasó el neoliberalismo, ¿no? De dar solución a las mayorías. Al contrario, aumentaron las desigualdades. Sí. Pero en el sentido de la hegemonía cultural, triunfó. Es un dispositivo que ha logrado lo que yo llamo la colonización de la subjetividad, donde un gay puede votar a Bolsonaro. Sí. ¿No? O un negro puede votar a Bolsonaro. En la Argentina pasa lo mismo, ¿no? Se logró que las clases más desfavorecidas voten igual que la oligarquía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el triunfo en la cultura del neoliberalismo. Um laço identitário prendeu com que houvesse esse voto, mesmo Bolsonaro falando tudo aquilo que falava dos homossexuais, o mesmo dos negros. Claro, porque y esa es una explicación del triunfo ideológico del neoliberalismo, porque que acá me parece que en ese sentido queda fuera de juego la teoría marxista, ¿no? Que se iba a votar según los intereses de clase. Sí. No sucede eso. No, uno vota por identificaciones. Não sei se pode suceder um dia, mas me parece que não sucedeu assim. Y el dispositivo neoliberal me parece que acertó en el sentido de trabajó muy bien la materialidad del sujeto. Entonces, ahí donde hay una causa vacía, la llenó de objetos, ¿no? Señuelos, ¿no? ¿No? ¿Entiendes lo que es? Sí. O con los ideales y los imperativos de época, ¿no? Trabajó muy bien toda la materialidad del sujeto, ¿no? Desde por ejemplo, la instancia del yo, en el sentido el yo es una instancia para Freud, ¿no? Entonces, por ejemplo, el neoliberalismo dice, sos el dueño, sos libre de elegir lo que vos querés. Pero Freud dice, no, el yo no hay ninguna libertad en el yo, ninguna. El yo es un vasallo, ¿no? De la realidad, del super yo, de las pulsiones, ¿qué libertad? No, pero entonces el neoliberalismo dice, vos sos el dueño, ¿no? Tu vida depende de vos, sos el agente. Bueno, eso es una falsedad, porque hay determinismo inconsciente, hay determinismo de la época, histórico, familiar. Como si todos fuesen emprendedores de sí mismos. Claro, ¿no? y la causa es el yo. Sí. ¿No? Después trabajó muy bien con el super yo, el dispositivo neoliberal, en el sentido de que hay en la época de Freud el super yo era la prohibición. No, con el neoliberalismo es el empuje, ¿no? A gozar sin límite. Entonces no hay ninguna instancia defensiva respecto de la pulsión. Hay como un goce sin límite, hay un empuje al goce a consumir hasta reventar. Entonces toda la cultura está pensada desde el consumo, por ejemplo, ¿no? Y uno de los triunfos del neoliberalismo es que supo articular la felicidad al consumo. Entonces es la garantía de la reproducción capitalista. Me lembrei de uma frase do Zizek, que ele diz que o imperativo mudou, né? Não importa o que faça, goza de algum modo. Claro, Sim. goza, Sim, consume, goza. consúmete. Sim, que já ideologicamente Entonces tenemos el consumo. ciudadano consumidor consumido. Sim. ¿No? Que busca rendimientos ilimitados, porque no alcanza, ¿no? Ni con una carrera de grado, hay que hacer posgrado, doctorado, postdoctorado, no alcanza, no hay nada que alcance. Sí. Entonces lo que tenemos es una epidemia de depresión generalizada, o de producción de una subjetividad de culpables, porque nadie llega. Sí, las promesas fracasaron todas. Claro.
Claro, porque no, como es ilimitado el rendimiento, y entonces y ahí hay que repensar la teoría de la plusvalía también de Marx, porque ya no es solamente la extracción de la fuerza de trabajo, sino que hay una autoexplotación, ¿no? Hay una autoexplotación, el sujeto se autoexplota a sí mismo, porque nada alcanza. Y con las redes sociales se complejiza más todavía la plusvalía, porque ya no es solamente la extracción ni la autoexplotación, sino estamos consumiendo redes casi todo el día, y aportamos el capital, que son los datos, ¿no? No solo que pagamos un servidor, no solo eso, sino que continuamente aportamos nuestros datos voluntariamente y después somos condicionados a votar tal cosa, porque esos datos, ¿no? Ya se sabe todo lo que pasa con los datos, cómo se articulan las redes, ¿no? Con la política, con, bueno, las operaciones, cómo se condicionan elecciones. Entonces, bueno, ya estamos en problemas en relación a la democracia, ¿no? Sí. Yo creo que es una relación imposible también, el neoliberalismo y democracia. Muito bom. Obrigado, Nora. No. Obrigado. Bueno. Terminamos.